Capítulo 1. Dinero, dinero, dinero. ¿Tienes un tema de dinero? Dane y yo tenemos un amigo que quería hacer muchísimo dinero. Él decía, yo tengo un tema de dinero. Yo le decía, no, tú no lo tienes. Me decía, sí, lo tengo. Yo le decía, no, no lo tienes. Finalmente me preguntó, ¿qué quieres decir? Le dije, tú no tienes un tema de dinero, tú simplemente no estás dispuesto a recibir. Me dijo, eso no es verdad. Yo le dije, sí, es verdad, y yo te voy a probar que el dinero no es tu tema. Yo te doy $1,000,000 libre de impuestos si tú vuelves a donde estabas antes de comenzar a hacer Access y te quedas ahí. Y él dijo, de ninguna manera. No se trata del dinero, nunca lo es. Es sobre lo que tú estás dispuesto a recibir. Si tú estás dispuesto a recibir la libertad de la vida, entonces el dinero no tiene valor para ti. Muchas personas piensan que el dinero es una solución, pero no lo es. El dinero nunca es la solución. El dinero nunca es la solución, porque el dinero nunca es el problema. Si tratas de usar el dinero como una solución, tú únicamente crearás un problema para resolverlo con el dinero que tienes o con el dinero que no tienes. ¿El dinero va a resolver tu problema? Piensa en esto por un momento. ¿Será que el dinero va a resolver tu problema o lo vas a hacer tú? Tú lo harás. ¿Cómo lo harás? Resuelves lo que al parecer es un problema de dinero al reclamar y poseer la verdad de ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Hace muchos años yo trabajaba en bienes raíces, ganaba más de $100,000 al año y mi esposa ganaba más de $100,000 al año. Lo estábamos haciendo bien, estábamos en la élite, éramos geniales, estábamos rodeados de gente rica. Nos invitaban a fiestas y eventos en casas de la parte rica de la ciudad. Nos codeábamos con la élite de la sociedad. Era fantástico. Luego, mi negocio se fue a pique. Mis ingresos pasaron de ser de $100,000 al año a $4,000. Por supuesto, no ayudó mucho el que tuviéramos que cubrir un crédito mensual de $5,000 por mes, ni que los pagos del auto fueran los de un auto de la categoría de $1,500 al mes, y que nuestros hijos estuvieran en una escuela privada, que costaba $15,000 al año. Llenamos todas las aplicaciones de bancarrota que el género humano haya conocido a medida que pasábamos por el proceso de perderlo todo. Todos nuestros amigos de la parte rica de la ciudad dejaron de socializar con nosotros. ¿Extraño? No, porque adivina, ¿cuál es el prejuicio número 1 y más difícil de superar en el mundo? La pobreza. Si tienes muchísimo dinero, no importa el color, raza, credo o religión que tengas o practiques, ni cuán raro tú seas. Tú simplemente estás bien. Yo les digo a las personas que sean todo lo raras que en verdad son. Simplemente tienes que ser rico, de tal manera que te vean como excéntrico y no como loco. Llegamos al punto en el que no teníamos dinero. Nuestros hijos tuvieron que dejar el colegio privado. Perdimos nuestros autos, perdimos nuestra casa, perdimos todo lo que nos pertenecía. Yo tuve que ir a trabajar para otras compañías. Y lo odié. Nada estaba funcionando para mí, hasta que finalmente reconocí que la única elección que yo tenía era la de hacer esta cosa loca, rara y descabellada que llamamos Access. Y, una vez que comencé a ir en esta dirección, todo comenzó a darse la vuelta. ¿No es eso interesante? Cuando no estás dispuesto a reclamar, poseer y ser todo lo que tú eres, desde el escandaloso y maravilloso ser que tú eres. No importa lo mucho que tú te resistas y reacciones a eso, no importa lo mucho que tú te quieras alejar de eso. Llegarás a la bancarrota en todos los aspectos hasta no tener otra elección. ¿Estás dispuesto a dejar el punto de vista de no elección y comenzar a reconocer que la manera para crear todo lo que tú quieres es ser tan loco, salvaje y raro como en verdad eres? Deja de pretender que eres débil, limitado y no interesante. Las personas piensan, si fuera rico y tuviera el dinero que yo quiero, yo dejaría de hacer lo que estoy haciendo y viviría una vida diferente. Pero no funciona así. Hay estudios que han demostrado que las personas que ganan la lotería, en el transcurso de los siguientes 2 años, ellos vuelven a estar exactamente en la misma condición financiera en la que estaban antes de ganarla. Aunque a un nivel más elevado, ellos tienen el mismo nivel de deuda, tienen el mismo nivel de limitaciones y tienen el mismo desorden financiero que ellos tenían antes de ganar la lotería. El dinero, por lo tanto, nunca es la solución. Pero si tú haces lo que es verdad para ti, entonces el ganar la lotería no importará. Capítulo 1. Dinero, dinero, dinero.